Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos en este día a una reunión más con nuestro Señor. Amén. Dando gracias porque hasta aquí Él nos ha ayudado, y es por eso que quiero compartir en esta mañana la palabra del Señor, como mencionaba mi esposo, resistir al diablo. Amén. Mira, ¿cuántos de nosotros queremos siempre que el enemigo estuviera lo más lejos posible de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de todo lo que concierne a nuestra vida cristiana, familiar, laboral? Pero a pesar de que nosotros somos más que vencedores porque Él está bajo nuestros pies, Él siempre seguirá intentando sus maquinaciones en contra de cada uno de los hijos de Dios. Pero mira, Él anda, como dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando el enemigo siempre comienza a acercarse, comenzamos a ver que hay un deterioro, que comienza a echarse a perder cosas, que comienza el daño a surgir, porque Él está cerca nuestro y Él siempre está tratando con sus maquinaciones de destruir, porque ese es su objetivo. Y la palabra del Señor nos dice en Santiago 4:7, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Mira, cuántas cosas ha hecho el enemigo sobre nuestras vidas. Quizás sin nosotros darnos cuenta, Él ha ocasionado tantas situaciones graves de conflicto, porque sabes que Él dice que anda como león rugiente y la presa más valiosa para Él son los hijos de Dios. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que el Señor vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y ese es Satanás. Y el Señor ha destruido a nuestro enemigo y está bajo nuestros pies. Pero a pesar de tener victoria, Él seguirá insistiendo sobre los hijos de Dios, tratando de ocasionar destrucción, tratando de ocasionar el caos, tratando de dañar la economía, tratando de destruir todo y ocasionar muerte en todo lo que está a su alcance. Pero, ¿sabes? Donde está el Señor, allí hay vida. Donde está el Señor, allí tenemos toda la fuerza y las armas necesarias y la fortaleza de Dios para resistir a nuestro enemigo. Pero el Señor, a través de este versículo en el libro de Santiago, Él nos pone dos condiciones y nos da una promesa. Dos condiciones que son tan importantes en nuestras vidas como, primeramente, someteos a Dios. Y mira, esta palabra en el griego, hupotazo, significa obedecer. Y someterse al Señor es obedecerle a Él. Obedecer sus principios, obedecer la palabra del Señor, obedecer todo lo que Él quiere, todo lo que Él me está pidiendo en mi vida. Obedecer absolutamente todo para que yo pueda hacer realmente y cumplir la voluntad de Él. Pero, ¿sabes? El cristiano muchas veces ha tomado tan livianamente esta palabra y a veces un término hasta de conflicto, el decir someterse a Dios. Pero es tan sencilla y es tan profunda porque nos habla de una vida de obediencia a nuestro Dios. El problema es que nosotros hemos tomado este pasaje bíblico solamente desde el punto de vista de resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero no hemos tenido en cuenta que para resistir hay una condición, que es obedecer al Señor. Entonces hoy día vemos muchísimos cristianos que carecen de poder, carecen de la vida de Dios, carecen de tanta vida sobrenatural porque sencillamente no queremos obedecer al Señor.
Y si hoy día nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estamos obedeciendo al Señor como Él quiere? ¿Estamos obedeciendo al Señor en la medida de su voluntad y lo que Él nos pide, lo que Él nos demanda en nuestra vida, en nuestra familia, en la obra, en la vida de la iglesia? Creo que muchos de nosotros estamos casi todos faltos, porque en realidad esa palabra obedecer a veces no está completa de manera funcional en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre queremos y que vivimos en una generación en donde todo es ahora, tiene que ser ya de manera instantánea. Entonces el problema de obedecer al Señor es que tenemos que aprender a respetar los tiempos de Dios y a esperar en obediencia. Y ese es el gran problema, por eso es que solamente queremos hacer una resistencia al enemigo, ya sea de manera espiritual o aún de manera natural, pero sin tener que obedecer al Señor. Pero esa es la primera condición que Él nos pone para que nosotros podamos resistir y que el enemigo huya de nuestras vidas, es que necesitamos obedecer al Señor. Que nosotros cada día de nuestras vidas podamos decir y comprender qué es la obediencia al Señor y que podamos luchar y esforzarnos y exigirnos a obedecer al Señor en todo lo que Él quiere. Porque de ahí es cuando uno puede ver en sus propias vidas tiempos de victorias que son como altibajos. Hay tiempos muy buenos, llenos de victoria, y hay tiempos en los cuales pareciera que nunca tenemos victoria. ¿No será porque quizás no estamos obedeciendo, no nos estamos sometiendo al Señor como Él quiere, como Él nos está pidiendo en este tiempo? Mira, no solamente tenemos que obedecerle al Señor, sino que la segunda condición que Él nos pone es que tenemos que resistir al enemigo. Y esta palabra resistir en el griego siempre me gusta buscar los significados para poder tener mayor amplitud en el conocimiento de las palabras. Y esta palabra resistir habla en el griego atistemei, y esto significa enfrentarse, estar en pie, y nos está hablando de una resistencia a la cual nosotros tenemos que hacerle a Satanás, como dice, enfrentar, oponernos a él. Sabes que Satanás sabe quién le resiste. Y es por eso que asimismo Satanás lo que está haciendo, él está controlando naciones, ciudades, controla gobiernos, él controla la economía, él controla familias, él sabe cómo controlar y cómo hacer caer a los hijos de Dios. Pero él controla a aquellos que no se someten a la voluntad del Señor. Con esos que no se someten, con esos Él tiene plena libertad de hacer de sus vidas, de hacer y de atacar y de provocar, de producir lo que Él quiera. Porque quizás muchos no conocen y no tienen todavía la salvación. Pero aún a veces hay hijos del Señor a los cuales el enemigo hace caer. ¿Y sabes qué? Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, nos dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos estorbó? Veníamos bien, veníamos en una marcha, en una carrera con propósito, en una carrera que tiene grandes objetivos. Pero ¿quién nos estorbó para desviarnos? ¿Quién nos estorbó para detenernos? Y este es el enemigo, este es Satanás. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a resistir al enemigo. Mira, cuando él quiso hacer caer a Jesús, cuando lo tentó en el desierto 3 veces, el Señor le respondió con la palabra. No pudo. Pero luego, mira, uno de sus discípulos, Pedro,
En Mateo 16, 22, Pedro quería convenir con el Señor y decirle, ten compasión de ti. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y así Jesús resistió todo el tiempo, de donde viniera el ataque. Mira, uno de sus discípulos, sus más cercanos, estaba siendo usado por el enemigo. Pero él resistió, y esa es la clave para la vida del cristiano. Aprender a discernir, resistir, enfrentar, porque eso es lo que nos provoca a cada uno de nosotros la total confianza en el propósito del Señor, en las promesas de Dios. A veces cuanto más en mayor ataque estamos, mayor resistencia tenemos que tener. ¿Sabes por qué? Porque aunque no estamos viendo algo bueno, porque no estamos viendo algo positivo, Dios sigue trabajando. Es por eso que cuando oramos, cuando intercedemos, aun cuando estamos cantando esa adoración que dice que está sobrando aunque no pueda verte, ese es el obrar de Dios en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad. Él sigue obrando aún sin que nosotros lo podamos ver. Y esa es la resistencia que nos lleva a tener una confianza plena en el Señor, de saber que todo es por un tiempo. Y cuanto nosotros más obedezcamos al Señor las instrucciones que Él nos dé en medio de ese tiempo de adversidad, en medio de ese tiempo de espera, más rápido vamos a salir de cualquier ataque, porque hay una resistencia activa de nosotros como hijos del Señor. Pero tenemos que asegurarnos, ¿sabes de qué? Asegurarnos que como hijos del Señor no haya ninguna puerta abierta en la cual Satanás puede influenciar con sus demonios sobre nuestras vidas, para así, ¿sabes? Lo único que él quiere obtener es causar el caos. Porque cuando nosotros no discernimos el tiempo de la adversidad, el tiempo en que Satanás nos está atacando, ¿sabes qué? Hacemos como dice la palabra en el libro de Juan 8:44. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida, él es padre de mentira. ¿Sabes por qué? A veces cedemos a hacer lo que el enemigo quiere. Porque cedemos a aceptar el ataque, dejamos de confiar en el Señor y comenzamos a aceptar que toda la realidad que estamos viviendo, el entorno de todo eso negativo, de todo eso malo, de todo eso que parece que queremos salir y avanzar y nos hace retroceder, en el fondo estamos aceptando. En el fondo abrimos puertas a esos espíritus que vienen a nuestra mente con pensamientos negativos, con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Vienen a nuestro corazón esos sentimientos suicidas de ver, bueno, ya el Señor no está conmigo, ya Dios se ha olvidado de mí, y empezamos a hacer conjeturas y prejuicios sobre el Señor, sobre lo que Él ha dicho que hará en nuestras vidas. Y así de esa forma nos descontrolamos y abrimos puertas y nos olvidamos a veces de todo lo que hemos aprendido en tantos años. Mira qué complicado que es el no saber resistir, el no comprender la espera en obediencia al Señor. Para Jesús hubiera sido muy fácil para él, quizás cuando Satanás venía para tentarlo, para él hubiera sido fácil si él era Dios. Pero ¿sabes qué? Él se quiso sujetar y someter en obediencia al Señor. Que nosotros tengamos en este tiempo la sabiduría, hermano, la sabiduría para resistir al enemigo, sabiendo que
así como nosotros, cada uno de nosotros está pasando por distintas dificultades, pruebas, adversidades, enfermedades, destrucciones de todo tipo que vienen a veces a nuestras vidas, que nosotros tengamos la sabiduría de no dejar puertas abiertas, para no, ¿sabes qué? No darle pie al enemigo, para que él después pueda decir, ¿de qué manera me vas a resistir si yo puedo entrar a tu vida y hacer lo que quiero? Porque realmente somos tocados en nuestros cuerpos, somos tocados aún en nuestros pensamientos. Entonces, mira, tenemos que aprender a resistir para no olvidarnos de que estamos en una guerra, que esta guerra continúa, pero que nosotros estamos capacitados por el Señor para resistir y para vencer todo lo que el enemigo quiera tramar contra nuestras vidas. Y otra, ¿sabes qué? Mira, hay formas de resistir al enemigo. En la palabra del Señor, en 1 de Pedro 5:9, nos dice, el cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El cristiano tiene que aprender a resistir por medio de la fe en el Hijo de Dios. Resistir toda la agresión tan hostil que el enemigo viene y trae a nuestras vidas. Resistir por medio de la fe. Mira, resistir a través de la oración. Resistimos a través de la palabra del Señor. Resistimos a través del ayuno. Resistimos a través de la alabanza. Resistimos a través de la adoración. Resistimos a través de tantas herramientas y armas que nos ha dado el Señor. Pero muchas veces, ¿sabes qué hemos hecho? Muchas veces hemos perdido victorias, hemos perdido bendiciones porque no hemos sido capaces de resistir por medio de la fe. A veces hemos estado orando y el Señor quería que siguiéramos, que continuáramos orando, que continuáramos con nuestro ayuno, pero no fuimos capaces de soportar un tiempo más, no fuimos capaces de soportar unos minutos más y dijimos, no, yo corto este ayuno porque me siento mal, corto. ¿Y sabes qué? Por no resistir unos minutos, muchas veces hemos perdido propósitos, hemos perdido victorias del Señor, hemos perdido bendiciones del Señor. Por no resistir y enfrentar y estar de pie, oponiéndonos al enemigo. A veces creemos y nos sentimos como cansados, agobiados, porque creemos que todo lo que hacemos para el Señor es mucho, pero ¿sabes qué? Nada es mucho para lo que nosotros hacemos para el Señor. Porque tenemos que aprender a resistir por medio de la fe en el Hijo de Dios. Es por eso que Jesús, ¿sabes? Muchas veces a sus discípulos, Él les dijo, hombres de poca fe, hombres de poca fe, porque estando aún con Él y recibiendo tanta enseñanza, cuando vino la tempestad, cuando venía la adversidad, ellos lo primero que hacían y decían era, Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos que perecemos. Todo el tiempo estaban temerosos. Cuando venía el ataque, cuando venía la dificultad, ellos en vez de enfrentar y oponerse y resistir, ¿sabes qué? El temor los invadía. Y así muchos de nosotros, como hijos del Señor, en vez de enfrentar la adversidad, en vez de oponernos y hacer esa resistencia por medio de la fe, sabiendo quién es el que vive en cada uno de nosotros, cedemos por temor, cedemos por la influencia, cedemos por la presión, empezamos a ceder. Y de pronto esa resistencia es quebrada y el enemigo ahí obtiene victorias. Nosotros tenemos que aprender a resistir por medio de la fe. Y como nos dice la palabra acá en el libro de Pedro, que todos estos padecimientos también lo viven otros hermanos, otros hijos de Dios en el mundo.
A veces creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo único más grave y que las personas que están a nuestro alrededor, aquellas que nos aconsejan, aquellas que nos están escuchando, es como que nunca pueden llegar a ver el dolor que realmente tengo, el sufrimiento que realmente estoy pasando. Pero, ¿sabes? Soy uno más dentro de millones y millones de personas que están viviendo casi lo mismo o peor que cada uno de nosotros. Y otra manera de resistir es lo que nos enseña el libro de Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Sabes? La armadura de Dios es algo que no todos los cristianos la usamos. Si algo que tenemos que vestirnos, primero desde que comienza la mañana, desde que cada uno de nosotros comienza su nuevo día, es cubrirse con la sangre de Jesucristo y vestirse de la armadura del Señor. Esto no es una opción, sino que esto es un principio espiritual para poder estar vestidos contra las acechanzas del enemigo, contra todo lo que va a venir en el día. Pero muy pocos son los que quieren realmente ocuparse en vestirse con la armadura del Señor. Así como cada uno se viste de manera natural para salir al trabajo y no salir desnudo porque sería algo inmoral, así también nosotros necesitamos vestirnos de la armadura de Dios para poder enfrentar todos los ataques espirituales que vienen durante el día, para que, como dice la palabra, para poder resistir en el día malo. Porque en realidad ninguno de nosotros sabe cuándo viene el día malo. Nosotros nos levantamos en fe, en confianza, pensando que todo lo que nos va a acontecer es bueno. Pero dentro de todo ese día que Dios prepara, también hay momentos de adversidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar esa armadura espiritual para poder resistir todo ataque en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón a través de las emociones, de los sentimientos. No es una opción el tener que vestirse, hoy día me he visto, mañana no. Tenemos que hacerlo de manera constante, de manera permanente, porque estamos en una guerra y esa es la armadura que Él nos ha entregado para que nosotros podamos resistir toda acechanza del enemigo. Mira, nosotros tenemos que aprender a hacer esa resistencia de manera activa por medio de la fe y aún a través de manera espiritual con la armadura del Señor. Creemos que solamente la oración es un arma de guerra, que el ayuno es un arma de guerra. No, tenemos que aprender a ser conscientes de la armadura espiritual que tenemos. A veces no entendemos por qué vienen ciertos dolores que nos aquejan de la nada, dolores al cuerpo, preocupaciones, estados de ánimos que cambian nuestro interior, los pensamientos que vienen negativos, pensamientos suicidas que de pronto estamos diciendo ¿por qué estamos pensando? ¿Por qué actuamos de esta manera? ¿Por qué me pongo violenta? ¿Por qué grito? ¿Por qué? Tantos por qué que no tienen respuesta, y no será que no discernimos, que no nos estamos vistiendo de la armadura del Señor para resistir en el día malo. Los deportistas, ¿sabes? Ellos necesitan tener un tipo de resistencia, tanto mental, física como emocional, para poder tener victorias en el tipo de deporte que realizan. Así nosotros también tenemos que tener una resistencia espiritual a todos los ataques que el enemigo trae y manifiesta en nuestras vidas. Resistirle a él
resistir. Y esa es la segunda condición que el Señor nos pone en su palabra a través del libro de Santiago. Someterse y resistir. Resistir por medio de la fe. Resistir vestidos de la armadura del Señor y de todas las armas que Él nos ha dado, para que nosotros podamos estar firmes, no solamente en el día malo, sino día a día, una resistencia activa a nuestro enemigo. A veces somos demasiado confiados en que el Señor lo tiene que hacer todo. A veces le decimos, Señor, encárgate de este problema. Nosotros dándole órdenes a Dios. Nosotros, los hijos de Dios, dándole órdenes para que Él nos libre en ese momento o Él se encargue del problema porque yo estoy demasiado ocupado para hacer otras cosas. Y sabes, por último, dice que esta es la promesa: el enemigo huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Huir en el griego es faugo, y esto significa huir fuera de. Y es que el enemigo tiene que huir fuera de nuestras vidas. El enemigo tiene que huir fuera de nuestra casa, de nuestro trabajo, de la vida de la iglesia, de la casa iglesia. El enemigo tiene que huir fuera. ¿Sabes? Si hay alguien que sabe discernir quién es un cristiano que se somete al Señor, es el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque a ese cristiano no lo puede tocar. A ese cristiano no lo puede tocar. Y nosotros vemos a veces muchos hijos de Dios que son victoriosos. Y usted se preguntará y dirá, pero ¿por qué siempre todas las cosas le salen bien a este hermano, a esta hermana? No, sino que ese cristiano, ese hijo de Dios ha tomado la decisión de resistir y seguir resistiendo hasta que el Señor termine de liberar todo el ataque del enemigo. ¿Sabes qué? Hay una actitud de vida frente al enemigo. Hay una actitud en la cual nosotros tenemos que tomar, y es la de resistir para que el enemigo pueda huir. ¿Sabes? Cuando los demonios veían a Jesús, le pedían a Él que no los atormentaras. No nos atormentes, hijos del Dios Altísimo, porque sabían que Jesús era un hijo de Dios sometido a todo lo que Dios quiso. Jesús no vivió para sí mismo, sino que vivió para agradar a su Padre en obediencia. Hoy nosotros tenemos que preguntarnos, ¿para quién estamos viviendo? Queremos que el enemigo huya, porque esa es la promesa que nos ha dejado el Señor, que Él huirá. Pero ¿para quién estamos viviendo? ¿Para agradarnos a nosotros mismos? ¿Para agradar porque tenemos un trabajo? ¿Para agradarnos en la familia? ¿Para agradarnos en qué? Y no estamos agradando al Señor como Él quiere, a través de la obediencia, a través de hacer una resistencia al enemigo para que realmente éste pueda huir. Es por eso que yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que aprender a que no debemos olvidarnos realmente de lo que dice la palabra del Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Que cada uno de nosotros en este tiempo pueda aprender realmente a obedecer al Señor. Porque lo que estamos viviendo, estos tiempos que son tan malos que estamos viviendo, necesitamos seguir la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Dios no puede hacer nada sin que nosotros cumplamos estas dos condiciones, obedecer y resistir. Él no lo puede hacer. Él quiere que nosotros cumplamos estas condiciones para que la promesa de que el enemigo huirá de nosotros se cumpla. ¿Y sabes cómo se cumple? A través de obedecer y de resistir al enemigo, por medio de la fe, con la armadura del Señor y con todas las armas y las capacidades espirituales que Él nos ha dado. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole al Señor
que nos ayude y que nos despierte aún más en nuestro espíritu, para que nosotros podamos someternos a Dios primeramente en obediencia. No tomar tan livianamente esta palabra, sino que ponerla por obra día a día. Provocarnos a obedecer al Señor. Esforzarnos en obedecer a nuestro Dios, para que de esa manera nosotros vamos a poder resistir al enemigo. Padre, en esta hora, Señor, te bendecimos y te alabamos y te damos gracias, Dios mío. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra, Señor, llega a nuestras vidas a traer dirección y nos hemos dado cuenta, Señor, que no hemos vivido sometidos a ti como tú has querido. No hemos vivido en la obediencia en la cual tú nos demandabas, en la cual tú nos pedías. Es por eso que hemos vivido tanto tiempo a través de las pruebas y las adversidades y los ataques del enemigo. Hemos vivido sin victoria, aún sin poder resistir por causa de nuestra desobediencia. Pero en esta mañana, Señor, queremos obedecerte a ti, queremos seguir tus instrucciones, queremos esperar en obediencia y resistir a nuestro enemigo, resistir toda adversidad, así como Jesús resistió, así también nosotros estamos dotados para resistir por medio de la fe y por todo lo que tú nos has dado a nuestro adversario, para que esa promesa de que el enemigo huirá de cada uno de nosotros, huirá de nuestras vidas, huirá de la iglesia, huirá de nuestros hogares, de los trabajos, de la familia, esa causa de la obediencia y de la resistencia que vamos a oponer frente a nuestro adversario. Señor, queremos en este día que tú nos ayudes a discernir los tiempos que estamos viviendo para en obediencia y en resistencia salir más que vencedores. Te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra siempre llega a tiempo, porque tu palabra provoca cambios en nuestras vidas y por eso te honramos y te damos gracias, Señor, y bendecimos a todo tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.